Comenzamos con las gráficas trigonométricas. La forma de la gráfica de la función seno la podemos sacar de lo que es el círculo unitario. Si nosotros tenemos el círculo unitario, por ejemplo, este punto de aquí, este punto, vamos a tener las coordenadas de ese punto que es pi cuartos. Ok, vamos a hacer esto bien. Para ese punto tenemos ese ángulo que sería pi cuartos y el valor de la función seno en ese punto. Seno de pi cuartos, ahí es raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Ahora, si trasladamos esto al plano cartesiano para dibujar la gráfica, lo trasladamos como punto, este sería el valor de t o de x, dependiendo de qué variable estamos utilizando aquí, y este sería el valor de y o de la función f de t, si es t lo que estamos utilizando. Entonces, al trasladarlo aquí, nos quedaría este punto, pi cuartos y raíz de 2 sobre 2. Y si seguimos tomando ángulos en todo el círculo unitario y los seguimos trasladando, por ejemplo, a pi medios, aquí el valor de seno de pi medios es 1, de pi medios y 1. Algo muy importante al momento de hacer las gráficas es que los ángulos los trabajamos en radianes, no se trabajan en grados. Entonces, trabajamos siempre los ángulos en radianes. Vamos pasando todos esos ángulos aquí que corresponden al eje T o al eje X, como quieran llamarlo, no importa qué variable estemos utilizando, y las imágenes seno de cada ángulo al eje Y. Y eso nos va a ir formando esa gráfica. Por ejemplo, ya si lo vemos con todos los ángulos que tenemos, lo que hay en esa función, cómo se genera la gráfica, si tenemos el círculo unitario y vamos trasladando ángulos, lo que tenemos es lo siguiente. Ese ángulo lo trasladamos al eje X y las imágenes de ese ángulo, seno de cada uno de esos valores, los trasladamos al eje Y. Y eso nos forma la gráfica de la función seno en un periodo. Esa es la gráfica de la función seno en un periodo. Porque la gráfica de función seno, tanto de seno como de coseno, va desde negativo infinito a positivo infinito. Entonces aquí, por ejemplo, esa forma que tenemos es la de un periodo. Ya si la queremos en forma general, por ejemplo, ya si la queremos en forma general, vamos a dibujarla de esa forma. Ok, vamos a modificar aquí un poco estas cosas. Ahí están. Y ok, esto no me sirve. Bien, por ejemplo, vamos a escribir algo aquí. Aquí está. Por ejemplo, la función seno en forma general, su gráfica sería esa. Va desde negativo infinito hasta positivo infinito. Ahora, normalmente nosotros no hacemos toda la gráfica, sino que graficamos un periodo nada más, una parte. Recuerden que el periodo de seno es 2pi, igual para coseno, ¿verdad? Pero ahorita vamos a hablar un poco más de seno.
Entonces, normalmente solo graficamos un periodo, lo que está comprendido entre 2pi, pero la gráfica completa va desde negativo infinito hasta positivo infinito. Esa es la gráfica de la función seno. Ahora, ¿cómo encontramos esos puntos? Por ejemplo, vamos a regresar a esto. Todos esos puntos que hacemos para la gráfica los podemos encontrar utilizando una tabla de valores. Los podemos encontrar utilizando una tabla de valores. Por ejemplo, si nosotros queremos esta gráfica, la vamos a hacer mejor aparte. Si nosotros queremos graficar la función seno, podemos hacer una tabla de valores donde aquí tenemos x y aquí tendríamos f de x. Entonces aquí le damos valores como 0, pi cuartos, pi tercios, pi medios, pi, 3 pi medios. Le puedo dar más valores, ¿va? Le puedo dar otros valores si quiero, pero voy a trabajar con eso. 2pi. Entonces, aquí sacamos cuánto es seno de 0, es 0. Seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Como lo vamos a ubicar en el plano cartesiano, es mejor si trabajamos en decimales, ¿no? Para que se nos haga más fácil ubicarlos en el plano cartesiano. Entonces, seno de pi cuartos, vamos a en radianes, 0.7, ¿verdad? Seno de pi tercios, 0.9. Seno de pi medios es 1, seno de pi es 0, seno de 3 pi medios es negativo 1 y seno de 2 pi es 0. Entonces, si ubicamos esos puntos en el plano cartesiano, esto es x, esto es f de x. Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, pi, 2pi, pi medios quedaría por aquí, esa es la mitad de pi, entonces quedaría en la mitad. 3 pi medios quedaría aquí. Pi cuartos es la cuarta parte de pi, entonces quedaría por aquí, ahora la cuarta parte de pi quedaría por aquí. Pi tercios es la tercera parte de pi, o sea, la tercera parte de esto. Entonces quedaría, creo que quedaría más o menos por acá. De esa forma vamos ubicando los valores de x. Y aquí tendríamos 1 y negativo 1. Entonces, ubicamos los puntos 0, 0, acá. Pi cuartos y 0.7, más o menos por acá. Pi tercios y 0.9. Pi medios y 1. Pi y 0. Aquí puedo seguir dándole valores a X, ¿va? Solo que para no hacer tan grande la tabla no le doy más valores. 3 pi medios y negativo 1. Y 2 pi y 0. Entonces, la gráfica nos va a quedar de la siguiente manera. Unimos los puntos.
y nos va a quedar eso. Eso es la gráfica de un periodo de pi. Un periodo, nada más. No, perdón, de un periodo de seno. No graficamos, no hacemos 2 periodos, 3 periodos porque la gráfica se vuelve, la forma se vuelve a repetir. Recuerden que el periodo es cada 2pi y cada 2pi vuelve a obtener los mismos valores. Entonces su forma se vuelve a repetir, por eso no es necesario hacerla de negativo infinito a positivo infinito, porque ya sabemos que siempre va a tener esa misma forma. Aquí si nosotros queremos seguir alargando, solo es tomar esto y volverlo a dibujar acá o hacia este lado, la misma forma. Y siempre la forma como vamos a hacer la gráfica de seno y de coseno, siempre vamos a tener la misma forma. En el caso de el periodo que vamos a graficar de seno, siempre va a tener esa forma. Si no tiene esa forma, entonces algo está malo. Lo único que puede variar es que en lugar de abrirse en este sentido, se abra aquí. Las curvas sean de esta manera. Eso es todo lo que puede variar, pero la forma siempre la va a tener. Y ahí lo que puede suceder es que se alargue, se encoja o se desplace horizontal o verticalmente. Pero siempre vamos a tener esa misma forma. Ahora, para hacer la gráfica, no necesitamos hacer toda esta tabla de valores. Solo ocupamos 5 puntos para hacer esa gráfica. Hay diferentes formas de hacer una gráfica. Hay diferentes formas de hacer una gráfica. La que vamos a ver en la clase, solo necesitamos 5 puntos. No necesitamos tener tantos puntos. Por ejemplo, aquí tengo 7 puntos. De esos 7 puntos, realmente solo necesito este, 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 este y este. Esos otros dos no. Porque ya sé cómo es la forma de la gráfica. Entonces solo necesito encontrar los puntos, esos 5 puntos. Ahora, ¿por qué esos 5 puntos? Aquí lo tenemos. Ya tengo la gráfica bien hecha. Ocupamos este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí. Ya sé que la curva va a ser de esa forma, ya sé que la curva va a ser de esa forma. Entonces no necesito más puntos para determinar la curva porque ya sé cómo es. Solo necesito esos puntos para saber por dónde va a pasar. Ahora, para el tipo de problemas que vamos a ver, la función seno con la que vamos a trabajar es una función de forma general. Es una función igual para seno y coseno. Es una función de esta forma. Aplica para seno y también aplica para coseno. Ahora, cada valor de A, B, C y D, que se les conoce como parámetros, son variables, pero también se les conoce, el nombre que reciben es parámetros, cada una de ellas tiene un efecto sobre la gráfica. Cada una de ellas tiene un efecto sobre la gráfica. Por ejemplo, vamos a regresar a esta. Aquí tengo la función seno de x. No está multiplicada acá por un número diferente de 1, o acá le está sumando o restándole algo, o dividiéndole, multiplicándole algo diferente de 1, y acá tampoco no está sumando ni restando nada. Entonces vamos a hacer esta gráfica de tal manera que x esté entre 0. Vamos a ver, no miro. Ok. Entre 0 y 2pi. Ahí está. Esta es la de un periodo.
Esa es la gráfica de seno de un periodo. Ahora, si yo a este seno le multiplico algo aquí diferente de 1, digamos, lo multiplico por 3, esto es lo que pasa. Pasamos de tener esta gráfica aquí que estaría entre negativo 1 y positivo 1 a tener esta gráfica que estaría entre negativo 3 y positivo 3. Entonces, si yo este seno lo multiplico por 3 aquí, este es el efecto que tiene ese valor que estoy multiplicando. Si es mayor que 1, la va a estirar verticalmente. O sea, si yo aquí en lugar de ser 3 es 4, se amplía. Si es 5, entonces va a ser más. Si el número está entre 0 y 1, digamos, entre negativo 1 y 1, por ejemplo, un medio, digamos, que es 0.5, ustedes vean lo que hace. En relación con la gráfica de seno de x, la está encogiendo. Y si el número es negativo, por ejemplo, negativo 2, lo que hace es que le invierte. Aquí tenemos la gráfica original de seno y esta es la que tendríamos la gráfica seno multiplicado por negativo 2. En un periodo, ¿verdad? Y ese efecto se aplicaría en toda la función desde negativo infinito a positivo infinito. Ahora, ese es el efecto que tiene si la multiplico. Ahora, si yo multiplico el argumento de f, digamos la x, la multiplico por un número, en lugar de ser seno de x, es por ejemplo seno de 2x, vean lo que sucede entonces. Ya no lo hace verticalmente, su efecto no la estira verticalmente, sino que la encoge horizontalmente. Entre más grande sea el número aquí, entre mayor sea el número, seno de 5x, por ejemplo, seno de 5x, más la va a encoger. O sea, su periodo, el efecto que tiene ese valor ahí, multiplicando a la x en seno, es que su periodo para esa función ya no es de 2pi, sino que, por ejemplo, aquí su periodo para esa función es de 2pi quintos. Y vamos a ver cómo se saca eso. Si el número está entre negativo 1 y positivo 1, por ejemplo, un tercio, entonces lo que hace es que le estira. Ya su periodo no es 2pi, el periodo de esa función, sino que su periodo es 6pi. Entonces, es el efecto que tiene ese número que multiplica la x es estirar o aumentar o disminuir el periodo de la función. Y si es negativo, en el caso de seno, por ejemplo, negativo 2, bueno, aquí no se nota la diferencia, pero lo que hace es el mismo efecto que tiene el valor de a multiplicado afuera, invierte la función. Y aparte de invertirla, entonces tiene también el efecto sobre el periodo. Ahora, si en lugar de multiplicar le sumamos algún, digamos, pi medios, por ejemplo, lo que hace es desplazarla. Le sumamos pi medios, entonces la desplaza pi medios hacia la izquierda. Si le restamos pi medios, lo que hace es desplazarla hacia la derecha. Y si en lugar de sumarle ahí, dentro del argumento a seno, lo sumamos fuera, digamos, más 3, por ejemplo, lo que hace es desplazarla verticalmente. Si sumamos, lo desplaza esa cantidad de unidades, y si restamos, hacia arriba, ¿verdad? Si sumamos, la desplaza hacia arriba, y si restamos, la desplaza hacia abajo. Ese es el efecto que tienen esos valores en la gráfica de seno. Y esos efectos no solo aplican a las trigonométricas, a las funciones en general, esos efectos aplican.
No importa si es una función cuadrática, si es una cúbica, al sumarle aquí o restarle, hace ese desplazamiento. Al sumarle o restarle dentro del argumento, hace el desplazamiento horizontal. Al multiplicarlo aquí o al multiplicarlo acá, también tiene un efecto sobre la gráfica de la función, en general. Pero nos interesa ahorita las gráficas de seno y coseno. Y si hacemos todo, digamos, lo multiplicamos por 2 ahí, lo multiplicamos acá por 1/3, o voy a multiplicar por 3, digamos ahí, le sumamos pi tercios, por ejemplo, y le restamos 1, entonces tenemos esa gráfica. Ese es el efecto que tendríamos al hacer todas esas operaciones ahí. Pasamos de tener la gráfica de seno, aplicamos, multiplicamos esa función por 2, después el argumento lo multiplicamos por 3 y le restamos pi tercios, y a la función le restamos -1, eso es lo que hace. Ahora, las cosas no las vamos a hacer con ese programa ahora, sino que las vamos a hacer a mano. Entonces, volviendo a volviendo a esta función, las fórmulas que voy a escribir aplican para tanto para seno como para coseno. Bien, el dominio de ambas, todo lo que escribo acá es para ambas. El dominio de la función seno y coseno son los reales. Eso significa que a x nosotros le podemos dar cualquier valor. Cualquier valor. El rango es el valor de seno de cualquier ángulo y el coseno de cualquier ángulo. Recuerden que les había dicho que el seno y el coseno, sus valores siempre están entre -1 y +1. Ese es el rango de seno y coseno. Pero aquí va a variar porque le estamos sumando y le estamos restando. Aquí no estamos dando el rango de seno, sino el rango de esta función. Porque solo el de seno es entre -1 y +1. Solo el de coseno es entre -1 y +1. Pero como la función es a por coseno, a por seno más d, entonces el rango de la función cambia. El rango lo calculamos de esta forma. Sería eh, el valor absoluto de a, bueno, de esta forma. Con esa fórmula. Calculamos el rango de la función. Otra. El período. El período de seno y coseno es 2pi. Eso no va a cambiar nunca. El periodo de seno y coseno es 2pi. Ahora, el período en esta función, como ya tiene otras cosas aparte de seno y coseno, está dado por esta fórmula. 2pi entre valor absoluto de b. Ese es el periodo. Hay un desfase. Normalmente la gráfica de seno y coseno, el periodo que graficamos entre 0 y 2pi comienza en 0. Pero esta función, como estamos sumando, multiplicando y haciendo otro tipo de operaciones, entonces el periodo que graficamos no comienza en 0, sino que comienza en este valor, -c entre b. El periodo. Tenemos también lo que se llama amplitud.
amplitud. Bueno, la amplitud, en el caso de estas funciones, es este valor de A, pero positivo, ahora, valor absoluto de A. No puede ser, a veces aquí A es negativo, pero la amplitud siempre es positiva. La amplitud en estas gráficas es esto. Esta distancia que hay aquí. O esta distancia que hay ahí. Esa es la amplitud. Tenemos también los intersectos con los ejes coordenados, intersecto en X, seguro un intersecto en X es cuando y vale 0. Entonces, aquí significa que para encontrar los intersectos necesitamos resolver esta ecuación trigonométrica. Y ahí encontramos los intersectos. Tenemos el intersecto en Y, que es cuando X vale 0. Entonces este es más fácil porque solo hay que sustituir X por 0 aquí. Y ahí tendríamos el intersecto en Y. Esas son fórmulas que nos van a servir para calcular los datos de estas funciones para después poder hacer la gráfica. Veamos un ejemplo, cómo se hace una gráfica de esas. Por ejemplo, esa. Aquí nos pide calcular dominio, rango, periodo, desfase, amplitud, intersectos, con los ejes, dibujar un periodo de la gráfica. Bien, entonces, para hacer eso, esta función tiene esta forma. F de x igual a seno de bx más c más d. Entonces aquí, si nosotros comparamos, tendríamos que el valor de a es 2, el valor de b es un medio, el valor de c es pi, y el valor de d es negativo 1. Porque aquí en la forma general es más d. Aquí tenemos menos 1. Entonces d sería negativo 1. Entonces, nos pide calcular el dominio. El dominio de esa función son los reales. Eso no va a cambiar. Seno y coseno, el dominio son los reales. El rango lo calculamos con esta fórmula. O sea que en este caso, el rango sería esto. Aquí, valor absoluto de 2 es 2, pero como hay un signo menos afuera, entonces no siempre nos va a quedar negativo 2. Menos 1 nos quedaría negativo 3. Y aquí, valor absoluto de 2 es 2, menos 1, nos quedaría 1. Ese es el rango de esa función. El desfase. El desfase está dado por esta fórmula, menos c entre b. O sea que sería negativo pi entre b, que es un medio. O sea que nos va a quedar negativo 2pi. Ese va a ser nuestro desfase. Después tenemos la amplitud. Valor absoluto de A
En este caso sería valor absoluto de 2 y eso es 2. Eso sería la amplitud. Y nos pide intersectos con los ejes. El intersecto con el eje X es cuando lleva el 0, ¿verdad? Entonces eso significa que esto que está aquí, 2 seno de 1/2 de X más pi menos 1 es igual a 0. Y resolvemos, lo que tenemos acá es una ecuación trigonométrica, entonces hay que resolverla, ¿verdad? Pasamos este de menos 1 al otro lado y este 2 a dividir. Entonces nos va a quedar que seno de 1/2 de X más pi va a ser igual a 1/2. Y ahora buscamos en el círculo unitario para qué ángulos el seno es igual a negativo 1/2. Perdón, a positivo 1/2. Lo buscamos en el círculo unitario. Entonces ahora hay que ver en el círculo unitario para qué ángulos el seno es positivo 1/2. Y el seno es positivo 1/2 para pi sextos, si lo buscamos en el círculo unitario, para pi sextos y 5 pi sextos. Estos ángulos los estoy sacando del círculo unitario, ¿verdad? Ahí donde el seno es 1/2. Vamos a ver. Bueno, aquí me faltó el 5. Para pi sextos y 5 pi sextos. Entonces, aquí vamos a tener 1/2 de X más pi igual a pi sextos. Y como el seno tiene periodo 2pi, entonces más 2k pi. Despejamos para X. Este pi pasa a restar, entonces nos va a quedar 1/2 de X igual a negativo 5 pi sextos más 2k pi. Después este 2 pasa a multiplicar. Entonces nos va a quedar aquí negativo 5 pi tercios más 4k pi. Y ahí tenemos los intersectos para este ángulo. Lo mismo para este, ¿verdad? Sería acá 1/2 de X más pi igual a 5 pi sextos más 2k pi. Pasamos a restar este pi. Nos va a quedar entonces 5 pi sextos menos este pi que pasamos a restar, va a negativo pi sextos más 2k pi. Pasamos este 2 a multiplicar y nos quedaría negativo pi tercios más 4k pi. Y ahí tenemos entonces los valores de X donde la gráfica corta a ese eje, donde tenemos los intersectos en X. Entonces siempre intersectos en X, pues lo que hay que hacer es resolver esa ecuación trigonométrica que se genera al igualar la función a 0. Algo importante, no todas las gráficas o no todas las funciones de seno y coseno de forma general van a tener intersectos en X. Algunas no los tienen, pero eso lo vamos a descubrir a medida que lo vayamos resolviendo. Y el intersecto en Y. Cuando X vale 0. Este es más fácil de encontrar porque este solo es sustituir X por 0 en la función. O sea, aquí en lugar de X va 0, 2 seno de 1/2 por X que vale 0 más pi. Menos 1. Hacemos esa operación, la podemos hacer en la calculadora de un solo, no hay problema. Si lo hacemos en la calculadora, solo fíjense que estén radianes y cuando lo escriban en la calculadora tienen que escribir esos paréntesis, pues tal y como están. No no van a omitir ningún paréntesis, sino que le escriben todo esto tal y como está en la calculadora. Y si todo está bien hecho, eso debería ser igual a negativo 1.
Y ahí tenemos el intersecto en X.